Acertijo del tema: ¿qué es peor que un delincuente con uniforme? Si pensaste en un chavista con poder, entonces te llevaste el premio. Porque resulta que la dictadura de Maduro, en su eterna victimización, ahora saca pecho por sus militares y policías sancionados por Canadá. ¡Qué orgullo, señores! La Cancillería del régimen no tardó en reaccionar, calificando las sanciones como un acto de sumisión vergonzoso. Claro, porque según ellos, es indignante que el mundo se atreva a castigar a sus violadores de derechos humanos de confianza. Pero a ver, expliquemos la estrategia chavista. A los uniformados los convencen de que las sanciones son pura paja, que no afectan nada porque el régimen los protege. ¿Y si en algún momento los dejan botados? Pues mala suerte, compadre. Porque a diferencia de las promesas vacías de Miraflores, las sanciones internacionales no prescriben. Y vaya que Canadá no se anda con juegos. Ya son 139 los venezolanos sancionados, con la intención de frenar la persecución de opositores, periodistas y cualquier ciudadano que se atreva a pensar diferente. Y, por supuesto, la reacción del régimen fue la de siempre: lágrimas de cocodrilo y un berrinche diplomático. Entre los protagonistas de esta novela de terror tenemos al comisario Douglas Arnoldo Rico González, el señor discreto del SIC que se volvió estrella del régimen cuando se revelaron las violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo su mando. Luego tenemos al general de división Carlos Enrique Terán Hurtado, alias Manchas, quien dejó su huella oscura en la ACSIM. Testimonios de víctimas lo señalan como uno de los artífices de torturas y tratos crueles a detenidos. Y no podemos olvidar a Carlos Alberto Calderón Chirinos, ese personaje siniestro del SEBIN que, según informes internacionales, se especializa en tortura y uso excesivo de la fuerza. Pero lo más insólito aquí es que, en vez de tomar distancia, el régimen defiende a estos personajes como si fueran héroes. Eso es lo que protege Maduro. No a los venezolanos de a pie, no a los trabajadores que buscan un sueldo digno, no a los presos políticos torturados. No. Protege a sus verdugos. Y aquí la pregunta del día: si estos políticos y militares dicen que las sanciones no les afectan, ¿por qué lloran tanto cuando las imponen? Pueden dejar su opinión en los comentarios. Y la respuesta al acertijo del inicio es: peor que un delincuente con uniforme, es un delincuente con uniforme y apoyo del régimen. Esto fue el sarcasmo de la noticia, donde decimos lo que ellos no quieren que escuches. Hasta la próxima. Vamos con la noticia. Por estos policías y militares chavistas sancionados por Canadá por violaciones a los derechos humanos, es que el dictador Nicolás Maduro está sacando el pecho. La Cancillería del régimen calificó las medidas de Ottawa como un acto de sumisión vergonzoso, al sostener que decide actuar como un mero ejecutor de las agresiones diseñadas en Estados Unidos. Uno de los constantes argumentos que al interior de las fuerzas militares y policiales se les insiste a los funcionarios es lo irrelevante de ser sancionado porque el régimen puede protegerlos. Ninguno de los afectados está seguro de eso, menos cuando países como Canadá los publica en listas donde no se les señala en crímenes que no prescriben como violación de derechos humanos. Esta vez la lista apunta directamente a policías y militares que pululan en los cargos mientras se enriquecen paralelamente. Hasta ahora son 139 el número de venezolanos contra los que Canadá ha impuesto sanciones, con el fin de disuadir a las autoridades a impedir la violación de los derechos humanos de manifestantes, periodistas, líderes de la oposición y otros miembros de la sociedad civil. La reacción de la Cancillería venezolana fue inmediata, calificando en un comunicado que las sanciones son un acto de sumisión vergonzoso, agregando que Canadá decide actuar como un mero ejecutor de las agresiones diseñadas en los Estados Unidos. Confirmando lo que ya es evidente, ha dejado de ser un país soberano para convertirse en el Estado número 51, sin voz propia y con una diplomacia dictada desde la Casa Blanca. Los 8 policías y militares sancionados indica una de las medidas que más ha golpeado a los individuos señalados en ellas. Desde el 5 de febrero de 2016, ratificado en el 2018, como director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, SIC, el comisario Douglas Arnoldo Rico González había sido un funcionario discreto, con reconocimiento en el ámbito policial. Se volvió más activo y visible, desde hace algunos años, en la propaganda del régimen venezolano. Su más relevante exposición fue cuando se hace público, el 16 de junio de 2021, el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Es señalado como responsable de graves violaciones contra los derechos humanos cometidas por funcionarios del SIC bajo su supervisión. Por otra parte, el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela caracteriza al SIC como una institución que comete violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. De las imputaciones más graves está que el SIC también está involucrado en ejecuciones extrajudiciales. El general de división, EG, Carlos Enrique Terán Hurtado, es el actual director de inteligencia y contrainteligencia del Ejército. Su actuación como funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar, DICSIM, tuvo su etapa muy oscura cuando Terán dirigió el Departamento Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas, DEIC, de la DICSIM. Desde agosto de 2019 a febrero 2021, los testimonios de víctimas y familiares dan cuenta que el general Terán Hurtado, alias Manchas, fue extremadamente cruel durante su estadía al frente de la DICSIM en su sede central de Boleíta, Caracas, el oficial, que egresó de número 43 de la promoción 1994 general en jefe José Antonio Páez II, también se había desempeñado como jefe de la policía en el estado Falcón y jefe de la DICSIM en el estado Táchira. Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el GD Terán Hurtado es responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tratos crueles e inhumanos a detenidos que cometieron funcionarios de la DICSIM bajo su mando. El general Terán es señalado específicamente como uno de los actores responsables en los tratos crueles contra el capitán de navío Luis Humberto de la Sota Quiroga. Conclusión de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, destaca entre los sancionados el comisario mayor Carlos Alberto Calderón Chirinos, actual director general del Servicio de Policía adscrito al Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio de Interiores y Justicia y es director adjunto de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, DAET, de la Policía Nacional. Ha sido funcionario del Mando de Élite de la Policía Nacional de Venezuela y las tenebrosas Fuerzas de Acciones Especiales, PNB/FAES. Antes ocupó el cargo de comisionado general, director de la cárcel El Helicoide y director de investigaciones estratégicas en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Calderón aparece responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a detenidos en las instalaciones del SEBIN. Oye viejo, si te gustó nuestro sarcasmo, suscríbete al canal, activa la campanita y goza del próximo acertijo noticioso.